A partir de este momento ya estamos grabando. Antes que nada, déjame darte la bienvenida, ¿sí? Desearte un excelente inicio de ciclo, ¿sí? Vamos a empezar con el taller de claves para la gestión del cambio con el primer módulo. Cuando hablamos de claves para la gestión del cambio, lo primero que tienes que establecer, ¿sí?, en tu mente como asociado, vamos a hablar estrictamente como asociado Herbalife, ¿sí? Si en este momento, ¿sí?, estás estancado, estás iniciando, ¿sí?, o estás caminando a un ritmo adecuado, dependiendo de tus necesidades, ¿sí?, de todos modos es importante que hagas un cambio. Ahora, la primera pregunta que te necesitas hacerte es qué clase de cambio necesitas. Hay diferentes tipos de cambio, pero hazte el primer planteamiento, ¿sí? ¿Qué tipo o qué clase de cambio necesito? Necesito ser más puntual, necesito ser más atento, necesito dar un mejor servicio, necesito informarme correctamente, necesito mejorar mis habilidades como entrenador, como coach, como asesor, como te quieras llamar, ¿sí? Necesito, ¿sí?, tener mejor información con respecto a las nuevas tendencias, necesito aprender sobre temas de cocina vegana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de cambio necesitas para darle un impulso diferente, distinto, ¿sí?, hacia un objetivo establecido desde un principio en tu negocio? Entonces, la clase de cambio que tú vas a necesitar, eh, prácticamente al terminar este primer módulo, te va a quedar una idea más clara. Entonces, vamos a iniciar. Te guste o no, nos guste o no, el ritmo de vida es bastante dinámico, ¿sí? Hoy día, ¿sí?, no nos podemos quedar estancados o atorados, ¿sí?, porque nada permanece estático, y es por eso que hoy, de alguna manera, ¿sí?, una mañana puede ser diferente, muy diferente a otra, un día puede ser totalmente distinto a otro. Si lo aplicásemos a nuestro negocio, quienes hacen la actividad del club de nutrición, un día tienen 5 consumos, un día tienen 20 consumos, un día tienen 15 consumos, un día no tienen consumos, etcétera, etcétera, ¿sí? Siendo prácticos, porque te decía, nada permanece estático. Es poco probable que si tú inicias haciendo un trabajo planificado, vayas teniendo los mismos resultados día tras día. Para eso es pertinente hacer un parar y ver, hacer una evaluación. Les he comentado que hacemos evaluaciones, se sugiere hacer evaluaciones semanales, hacer un pequeño corte a lo que estás haciendo durante la semana, las actividades que ya tienes planificadas, hacer un corte para ver si hay un avance adecuado, o si no está viendo el avance, para hacer los pequeños ajustes. Te repito, nada permanece estático, por eso hay que estar al pendiente todo el tiempo. Aún así, superar la resistencia al cambio se convierte a veces en una tarea titánica para muchas personas. Nosotros como asociados tenemos una visión, o debiésemos de tener una visión un poquito distinta, diferente al grueso o al común denominador de las personas allá afuera, porque sabemos que estamos en una profesión en donde más que ser insistente y persistente, hay que ser resistente. ¿Por qué? Hay que hacer una inversión de tiempo, de dinero, hay que esforzarnos constante y frecuentemente. Vamos a tener altas, bajas, vamos a tener puntos medios, vamos a tener tropiezos, vamos a tener caídas, y de nosotros va a depender el levantarnos, tomar las experiencias buenas o malas y seguir adelante, ¿sí? Te decía, resistirnos al cambio puede ser una tarea titánica para muchas personas, sobre todo quienes no hacen esta labor del network marketing, del multinivel, el mercadeo en red, ¿sí?, la venta directa. La gente que no hace nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, está en una zona distinta, tiene una perspectiva totalmente diferente, y piensa que lo que hacemos nosotros realmente ni siquiera es trabajo. ¿Ok? Entonces, te decía yo que muchas personas, incluidos los asociados, incluimos un buen porcentaje de los asociados, ¿sí?, algunos empeñan demasiado su esfuerzo en intentar que nada se mueva, que todo persista en lo mismo. Les decía yo hace rato, compartí un post en la mañana en donde tal parece que mis amigos están más interesados en que los reconozcan en un top 10, ¿sí?, como personajes dentro del equipo de trabajo que pertenecen,
pero no son productivos realmente. Entonces están más preocupados por mantener una imagen de que ser los mejores reclutadores, tener el mejor cuerpo, ser el mejor instructor o activador fitness, pero el bolsillo, los resultados de tu negocio son diferentes, son diversos, son distintos a los que estás pregonando. Entonces, ojo, mucha gente no pone el empeño necesario en intentar cambiar la situación. Tal pareciera que están trabajando, que están teniendo resultados, pero los números son muy fríos, ¿sale? Entonces, la mayoría de nosotros queremos ser mejores y actuamos teniendo en cuenta este deseo con un objetivo transversal, ¿sí? Muchos de nosotros normalmente estamos escuchando a nuestro inconsciente, a nuestro subconsciente, tanto las cosas buenas como las cosas malas, lo positivo, lo proactivo, como también lo que nos mete de lleno en la zona de confort, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros no tomamos las acciones debidas o no actuamos de manera adecuada porque parte del objetivo que perseguimos tal vez no sea el objetivo real, no sea el objetivo primordial o no es ni siquiera el objetivo que nosotros definimos propiamente. Tal vez estamos siguiendo el objetivo de nuestro patrocinador, ¿sí? De nuestra sociedad, de nuestro entorno. Sin embargo, dice, también hay momentos en los que podemos pensar si pagamos o no el precio que implica este crecimiento. Hay gente que se siente cómodo, vamos a decirlo así, ya está en una posición en donde está percibiendo 100, 200, 500 dólares a la semana, ¿sí? Y no hace más esfuerzo porque dice, ya con esto tengo cubiertas o satisfechas las necesidades más básicas y un poquito más. ¿Para qué le meneo? ¿Para qué le muevo? ¿Para qué me trato de incentivar? ¿Qué tal si no funciona? Entonces, caemos en el error de autoemplearnos, quienes trabajan en los sistemas de clubes de nutrición, llámale como le quieras llamar, en donde hacen acondicionamiento físico, etcétera, etcétera. De todos modos es un autoempleo, ¿sí? Y terminamos por no entender que el modelo de negocio no se trata, ¿sí?, de estar en un lugar establecido con una cuota fija de consumidores o de clientes, sino apalancar nuestro negocio por medio de generar primero una red de consumo y después una red de asociados o de consumidores que a su vez estén reclutando o que se estén duplicando, que estén creciendo, que estén teniendo referidos para que nosotros podamos en un momento dado apalancar nuestro negocio, ¿sí? Pero, te repito, hay momentos en los que pensamos si pagar el precio de llevar a cabo esa labor de desarrollo, de crecimiento en nuestro modelo de negocio, a veces es hacer sacrificios y a veces no estamos dispuestos a hacerlos, aunque sepamos que nos conviene. Entonces, quizás sea el miedo a fracasar o a lo desconocido, porque es válido también, pero más que nada existe una fuerza que actúa como resistencia al cambio. Muchos de los asociados que tienen un mes, 3 meses haciendo esta actividad, que son nuevos, pues, tienen miedo a fracasar. Realmente no mucho. ¿Por qué? Porque no tienen un camino, una trayectoria tan amplia. Quien ya tiene un año, quien ya tiene más de un año haciendo esta actividad y no ha visto un resultado tan óptimo, obviamente que empieza a tener inquietudes, empieza a tener dudas, empieza a tener pequeños temores, ¿sí? Y no es hacia lo desconocido, porque realmente el modelo de negocio que nosotros hacemos es práctico. Compras un producto, lo revendes, obtienes una utilidad. Invitas a un grupo de personas a que hagan lo mismo, obtienes unas comisiones y obtienes regalías. Así de sencillo. Pero existe una fuerza extraña, misteriosa, ¿sí?, que actúa hacia adentro de nosotros y genera que haya demasiada resistencia hacia el cambio que necesitamos hacer, ¿sí? Por eso te decía yo que de ahí podemos permanecer mucho tiempo en un mismo punto, ¿sí? Aunque al parecer no nos sintamos cómodos en él, pero a final de cuentas es peor que nada. Es como el empleado que dice, no me muevo de mi empleo porque es poquito, es seguro, tengo prestaciones
sé que cada 8 días o cada 15 días me entra un dinero, no importa que tenga que estar checando tarjeta, que tenga que estar aguantando compañeros, que tenga que estar aguantando las inclemencias del tiempo, días que yo quisiera no trabajar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el caso particular de nosotros como asociados, te decía, entramos en un punto en donde decimos, ok, estoy teniendo tantos consumos, estoy teniendo tanta gente practicando actividad física en los diferentes retos que estoy manejando, estoy teniendo tanta gente que me está resurtiendo producto mes tras mes, que son mis clientes consentidos, mis clientes preferenciales, y ya no hago más por seguir desarrollando mi modelo de negocio. Me entro en una pequeña zona de confort, ¿sí? En donde la resistencia al cambio, ¿sí? Es esa fuerza que nos impulsa a mantenernos en la zona de confort. Cuando nosotros nos resistimos a hacer un cambio, prácticamente vamos a estar en una zona en donde nos sintamos cómodos y difícilmente vamos a empezar a dar pequeños pasos hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde tú lo quieras, ¿sí? Para empezar a salirnos un poquito de esa zona en donde nos sintamos cómodos. Entonces, la resistencia al cambio, ¿sí? No es más que ese sistema de paradigmas que no nos dejan avanzar y que nos dicen, ¿sabes qué? Ok, yo siento que no soy tan bueno como para estar ahí arriba en el escenario, siento que no soy tan bueno como para recomendar el producto, siento que no soy tan bueno para explicar el negocio como lo explica esta persona, y por eso es que tiene mejores números, mejores resultados que yo, ¿sí? Y no es por el nivel académico. Hemos hablado que hay personas que difícilmente hablan español, hablando de aquí de la gente de mi país, que son de comunidades rurales, que difícilmente hablan español, pero tienen muy buenos resultados, ¿sí? Y no tienen un grado escolar más allá de la primaria, de lo más básico. Y gente que tenemos una profesión, ¿sí? Que pensamos que tenemos todo un cúmulo de ideas, todo un cúmulo de información y que nos merecemos más, probablemente, ¿sí? Entramos en esa zona de confort porque nuestro sistema de paradigmas nos hace pensar, nos hace creer, nos hace intuirnos que somos casi perfectos por tener más información o por haber concluido una carrera universitaria. Entonces, difícilmente quienes hacemos una carrera universitaria somos los primeros que tratamos de hacer un cambio, ¿sí? Se nos ha educado de una manera en donde se nos dice, usted es profesionista, usted estudió para realizar tal actividad, usted tiene que trabajar en tal empresa con este perfil y no se puede salir de ahí. Usted es arquitecto, usted se dedica a hacer planos para construir casas. Oye, pero hay una oportunidad en un modelo de negocio del multinivel en donde se puede ganar 4, 5, 10, 20 veces lo que tú me pagas como arquitecto. Pues sí, pero usted estudió para arquitecto. Entonces, esta pequeña resistencia al cambio es lo que desgraciadamente no nos hace generar una mejor empatía hacia este modelo de negocio. Y te repito, es la que genera o impulsa el que nos mantengamos en una zona de confort. Entonces, cambiar normalmente supone desacomodar toda nuestra rutina, todo nuestro mundo interno, hacer cambios totalmente drásticos en algunos puntos, ¿sí? Totalmente incongruentes hasta cierto punto, ¿sí? Porque la gente te empieza a decir, oye, ¿qué pasó? Antes estabas en una oficina, antes tenías un negocio propio y ahora resulta que andas comercializando, andas vendiendo, andas recomendando estos productos, estos botes, ¿no? Entonces, ojo, cambiar supone claramente ir generando un desarreglo de lo que nosotros veníamos haciendo como rutina, de lo que nosotros veníamos entendiendo como nuestra burbuja, vamos a decirlo así, como nuestro mundo, ¿sí? Interno, y hay que de repente pinchar esa burbuja para entender que los cambios implican nuevos desafíos, ¿sí? Que implican nuevos modelos de ideas, de ideales, ¿sí? Nuevos objetivos, y que para ello necesitamos primero entender el por qué hacer los cambios y después hacia dónde los vamos a encaminar y el por qué, en base a qué o el para qué, que decía un amigo mío, ¿sí? Entonces, ¿puede causar temor? Claro que sí. El hacer cambios
prácticamente va a causar miedos, inquietudes, ¿sí? Temores, pero déjame decirte que siempre hay un camino para todo, ¿sí? Entonces, si tú en un momento dado te das la oportunidad de superar la resistencia al cambio, tienes que entender que esa resistencia al cambio, tiene ciertos lineamientos, ciertas reglas, ciertas condiciones, ciertas claves que se deben de llevar a cabo. Porque, te repito, el hacer un cambio es bueno hasta cierto punto. Va a depender mucho de lo que tú estés buscando. Te hago un ejemplo. La mayoría de nosotros, antes de ser asociados, o teníamos un empleo, o tal vez teníamos un negocio, o tal vez ni siquiera estábamos haciendo nada. De repente, por alguna situación, llegamos a la oportunidad de conocer esta empresa, de este modelo de negocio, y tal vez en un principio no lo visualizamos como algo en donde nos viéramos nosotros ejecutándolo. Sin embargo, nos dimos la oportunidad de por lo menos ser consumidores. Y tal vez ahí empezó nuestra primera aventura, el darse la oportunidad de conocer algo que no conocíamos ni siquiera por oídas, ni por habladas, ni por testimoniales, ¿sí? Y que con un tiempo adecuado, que empezamos a notar un resultado, empezamos a dejar de resistir, ¿sí?, al consumo de este producto, poco a poco. Entonces, para todo cambio, lo primero que tendríamos que hacer es disminuir los temores, ¿sale? Tomar en cuenta por qué quiero hacer el cambio, para qué, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, ¿sí? Cuáles son mis recursos, mis estrategias, ¿sí? Contra qué me voy a enfrentar para poder tener las mejores condiciones, vamos a decirlo así, para empezar a ejecutar todo este tipo de cambios y empezar a tener un orden en este cambio, porque debe de haber un orden, no nada más es de la noche a la mañana. Entonces te voy a hacer la primera pausa para que cualquier inquietud que tengas en este momento la podamos resolver.